el INEGI. Ahí le va. El 61.4% de los mexicanos, esto quiere decir que de cada 10, poco más de 6 personas consideran que vivir en México es peligroso. O si usted hace la comparación, 60 de cada 100 es el mismo porcentaje. Le decía que, según el INEGI, 64% de los mexicanos mayores de 18 años se sienten inseguros en las localidades donde viven, esto de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. Lo anterior significa que poquito más de 6 de cada 10 habitantes de 18 años para arriba consideraron riesgoso vivir en su ciudad, en su comunidad, en su colonia o en su entidad. De acuerdo con dicho estudio, las mujeres son el sector con mayor percepción de inseguridad, dado que 67.4% de las entrevistadas señaló que carece de protección en sus colonias. En contraste, el 54.1% de los hombres explicó que las condiciones de las ciudades no les permiten sentirse seguros. En los lugares donde radican abunda el informe. Respecto a las entidades con mayores niveles de violencia, para los entrevistados, en primer lugar aparece Fresnillo, en Zacatecas. Le sigue la ciudad Obregón, en Sonora, con el 92.3% en el caso Zacatecas, y luego sigue Uruapan con el 91%, esto en Michoacán. Mientras que las ciudades más seguras son la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, con el 15.8%, Piedras Negras en Coahuila con el 19.7%, San Pedro Garza García en Nuevo León. Estas son las 3 ciudades con menor violencia. Otra vez, Ciudad de México, la Alcaldía Benito Juárez con el 15.8%, Piedras Negras Coahuila con el 19.7%, y San Pedro Garza García con el 20.5%. A ver, ¿qué significa todo esto? Primero, voy a buscar esa columna, por ahí la tengo, en donde yo le platiqué hace poco más de 6 años, le di las cifras puntuales de cómo se estaba produciendo prácticamente un exterminio de políticos. Políticos de todas las colores, los partidos y demás, habían sido asesinados. Era un verdadero escándalo. Bueno, si comparamos aquello que fue antes de 2018, hoy las cosas están completamente fuera de control. Y la diferencia es elemental. Primero, López Obrador estableció una alianza con el crimen organizado porque el crimen organizado financió a Morena, a cambio de que los dejaran hacer y los dejaran actuar a los criminales. Entonces, esto lo vimos en las elecciones del 2021, acuérdense que aquí lo comentamos hasta el cansancio, esta va a ser una narcoelección, van a participar el crimen organizado. Y ahora, en un estudio que hace el INEGI, en un estudio que hace el CIDE, llegan a la conclusión que nosotros llegamos hace 6 años. Yo no sé si ustedes tienen memoria cuando hicimos la transición de la elección del 2021, que se le llamó la elección intermedia. En el caso, por ejemplo, de Sinaloa, recuerden ustedes, hagan un poco de memoria, al final del día de la elección, en la noche, el candidato del PRI salió a dar su conferencia de prensa y dijo: reconozco que Morena lleva ventaja, una ventaja considerable. Reconozco la derrota. Solo les pido a los señores del crimen organizado que liberen a todos nuestros jefes de casilla y representantes de partido que secuestraron. Eso lo dijo públicamente y ningún periódico mexicano lo trajo en primera plana. Fuimos los únicos que esa noche lo dijimos.
Peor aún, yo tenía ya conectadas entrevistas de amigos míos periodistas en Sinaloa que me estuvieron diciendo toda la tarde, oye, esto está horrible, el crimen organizado arrasó con la elección. Y les pregunté a estos periodistas, ¿estás dispuesto a comentarlo al aire? ¿En vivo? Sí. Y después cuando decía yo, ya después de la elección, vamos a tener una entrevista con fulano de tal, pues nomás no contestaron el teléfono, ninguno. ¿Qué significa esto? El crimen organizado se metió a la política. El crimen organizado tiene el control de la mayoría de los municipios del país, el control de la mayoría de los estados del país y tiene el control del presidente de la República. Por esa razón, porque estamos viviendo en un narcoestado, un narcogobierno con un narcopresidente, por esa razón, el 60 y pico, ahí un poco más del 60% de los mexicanos, dice que pues está inseguro en su ciudad, en su comunidad, en su colonia, en su municipio y en su estado. Son causa y efecto. Por eso quise juntar estos dos temas, porque son prácticamente la causa y el efecto. ¿No le parece? Vámonos, comentarios. Vic Zamacona, un gusto escuchar la otra opinión con el gran periodista comprometido con México, don Ricardo Alemán. Saludos desde Atlanta. Le mando un gran abrazo hasta Atlanta. Tenemos buenos amigos allá. Fíjese que a mí me tocó vivir una etapa, cuando era muy joven, que casi todos los jóvenes de mi generación, bueno, no casi todos, muchos, se fueron al otro lado. Y a la mayoría les ha ido muy bien. Afortunadamente. Maribel Soria Carbó. No nada más salgamos a defender los derechos de los trabajadores, defendamos nuestros derechos de seguridad, salud, educación, de nuestra economía, de nuestra libertad y rendición de cuentas. Maribel, qué gran comentario, la felicito. Maravilloso, efectivamente. En esta manifestación a la que yo estoy pensando acudir, esa podría ser una buena definición. A ver, no venimos solo a defender los derechos de los trabajadores de la Corte, no solo a defender las libertades y la impartición de una justicia equitativa real, no, también venimos a defender la democracia, venimos a defender nuestros derechos, nuestras libertades en general. Es un gran comentario. María Rogers, buenas tardes, le mando un abrazo, María. ¿Qué más? Silvia Ortiz Trejo, ahora ya sabemos quién manda en este gobierno, exacto, el ejército, pues sí. ¿No? Y el ejército es cómplice con los narcos, o sea que ya, no hay duda, ¿sale? Reinaldo Loza, saludos, don Ricardo Alemán, desde la capital del calzado. Si López Obrador es un peligro para México, la tal Claudia será una maldición. ¡Ah, qué gran frase! Reinaldo, hasta León, Guanajuato, entiendo que es la capital del calzado. Mercedes Domínguez, saludos desde Querétaro con un clima excelente en estos momentos. Fíjese que Querétaro durante muchos años ha sido una de mis opciones de vida, ya en la última parte. En Querétaro se vive muy bien. Genaro Guzmán, saludos desde Hidalgo con Xochitl. Qué bueno, le mando un gran abrazo hasta Hidalgo, Genaro. Gracias. Amador B2024, tanto gasto para los 43 y queda la verdad histórica igual, exacto, ¿no? Y este farsante de Alejandro Encinas, ya mejor me voy. Che farsante. Mario Calderón, los chairos y los engañados por AMLO están jodidos pero felices. ¿Felices? Felices, sí. Pues les dan su atolito con el dedo, ¿no? Domador de chairos, fuera señora Imaz. Pues sí, fuera. ¿Qué más? Silvia Ortiz Trejo, señora Albán, ¿qué opinión tiene de la oposición y de la señora Gálvez? Yo los veo muy dormidos. Mire, Silvia, escribí un texto hace como 2 semanas en donde yo planteo eso precisamente, que me parece a mí que todavía no da el gran salto la señora Xochitl, pero
es un proceso también que tiene que ver con todos nosotros y que tiene que ver con los grupos políticos que arropan a la señora Xóchitl. Entonces, todavía falta tiempo y yo creo que si por ahí de febrero no ha cuajado, ya no cuajó. Y le falta tener cerca a personas profesionales, a gente comprometida, etcétera. Es todo un procedimiento, tiene usted razón. Virgilio Nava Bolaños, mi estimado Ricardo, ¿eres brujo o chingón? Por donde masca la iguana, le mando un abrazo. Mire, es puro sentido común, aplicamos mucho nosotros el sentido común y una fórmula que cada que hablamos de un tema de políticos, etcétera, revisamos quiénes son. Las personas rara vez cambian. Los que son honestos toda la vida. Los tramposos son tramposos toda la vida. Los mentirosos son mentirosos siempre. Entonces, si han sido tramposos, mentirosos y hijos de su tal por cual, pues lo van a hacer hasta el día que se mueran. ¿No? Héctor Carvajal, un saludo para todos desde la hermana República de Gustavo Amadero en la Ciudad de México. Fíjese que algunas demarcaciones o algunas alcaldías de la Ciudad de México son más grandes que algunas ciudades europeas, que algunos países europeos. Brasilia LOAR, a veces se habla tanto de la ratera de Claudia que le damos mucha publicidad en vez de hablar de lo bueno que está haciendo Xóchitl, que está haciendo cosas importantes, también estoy de acuerdo en eso, pero falta el empaque, que es a lo que nos referimos. ¿Qué más? No hacer el bien ya es un mal muy grande. Órale, no hacer el bien ya es un mal muy grande. Esta es una de las grandes frases de el muy fundamental Rousseau. Como ven, filósofo, compositor y escritor. No hacer el bien ya es un mal muy grande. Esa es una gran frase del gran Rousseau, ¿no? Bueno, ya nos vamos. Hoy el programa fue rapidito. Eso me da mucho gusto. Adiós.